Bueno, buen día chicos nuevamente. Les pido por favor que tengan cuidado con su audio. El día de hoy vamos a ver introducción a la psicopatología y conceptos de salud mental y normalidad y anormalidad. Vamos a iniciar viendo unos videos. Estos videos son de un psiquiatra y de un centro de aquí en Santa Cruz de la Sierra, que les voy a mandar también los links o el enlace en YouTube para respetar el derecho de autor. ¿No? Es el doctor Víctor Hugo Rojas, que trabaja en Insight, que nos habla sobre la salud mental y me pareció muy bonito la explicación y muy didáctica para que entendamos un poco. Entonces vamos a iniciar compartiendo esos videos. Les pido que si les falla, como siempre, el audio, ustedes me avisen, porque sabemos que algunas veces fallan, ¿no? Entonces, en un momento, vamos acá, ustedes, voy a compartir eso. Entonces, incluir sonido y compartir. Bueno, ahí estamos viendo, le voy a dar a agrandar el video y empezamos con el video para que vamos viendo. Son dos videos de la misma persona hablando lo mismo, uno es la continuación del otro. Hola amigas y amigos, ¿cómo se sienten hoy? ¿Alguna vez se han preguntado qué es la salud mental? ¿Alguna vez encontraron la definición correcta de qué es la salud o trataron de investigar o se preguntaron qué es esto tan misterioso de la mente? Pues bueno, soy el doctor Víctor Hugo Rojas y en este video voy a tratar de explicarles de una forma concisa y lo más completa posible para que podamos comprender qué es la salud mental. Pues bueno, la Organización Mundial de la Salud define a la salud como un completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de la enfermedad. Entonces, ¿qué es la salud mental? La salud mental es un estado de bienestar subjetivo de mis funciones mentales, quiere decir mis pensamientos, mi atención, mi memoria, mi afecto y mi conducta. Este estado de bienestar me permite desarrollarme adecuadamente en mi entorno, quiere decir mi familia, mi trabajo, con mi pareja, mis amigos, etc. Si ustedes se dieron cuenta, yo repetí varias veces la palabra estado. El estado es una situación en espacio y en tiempo prolongado. Entonces, el estado de bienestar es una sensación agradable, es una sensación placentera que se repite la mayor parte del tiempo. El estado, a diferencia de la reacción o del proceso, es algo que no depende del exterior por completo. En cambio, la reacción es algo de lo cual yo dependo. Entonces, si existe algo agradable afuera, ¿no? En el cual, en esta situación, yo me siento bien, entonces estoy feliz. Pero esto me convierte en una persona dependiente de afuera. O por el contrario, tengo un proceso. Entonces, el bienestar o la felicidad no es algo que yo voy a alcanzar en un futuro incierto o yo voy a seguir una serie de pasos y tiempos para yo alcanzar ese estado de bienestar. No. El bienestar mental, emocional y conductual tiene que desarrollarse la mayor parte del tiempo. Como cualquier situación en la vida, tenemos eventos que van en contra de lo que yo espero o lo que yo deseo. Esto es normal, pero yo desarrollo las habilidades y capacidades para sobreponerme a estas situaciones. Entonces, por lo tanto, la salud mental es un estado de bienestar. Bien, ahora, vamos al otro punto, al polo opuesto que sería la enfermedad mental. Quisiera empezar a definir qué no es la enfermedad mental. La enfermedad mental no es la locura. La locura es un término que tampoco se sabe exactamente de qué raíces, de qué vocablos nace, ¿bien? Pero la locura se definía como personas locas, aquellas personas que iban en contra de las normas sociales o que tenían conductas que no eran comunes.
Actualmente sabemos que las enfermedades mentales tienen alteraciones químicas, tienen alteraciones fisiológicas, electromagnéticas, que se pueden evidenciar en estudios, en tomografía, resonancias magnéticas funcionales, electrofisiología, etcétera. Bueno, entonces, por lo tanto, mencionar que una persona está loca o posee locura solamente aumenta el estigma y la separación de las personas cuando queremos mayor inclusión en toda la sociedad. Pues bueno, para definir que una persona posee una enfermedad mental tenemos 4 criterios básicos. El primero de ellos es el sufrimiento subjetivo. Entonces, el sufrimiento subjetivo es un estado displacentero. Entonces, la mayor parte del tiempo la persona no está conforme con lo que está viviendo, con lo que siente. Entonces, este estado de displacer nos lleva al segundo punto, que es la falta de adaptación. Entonces, las personas que rodean a una persona que padece de alguna enfermedad mental va a empezar a causar cierto rechazo. Este rechazo, esta falta de adaptación, va a llevar a que la persona caiga al tercer punto, ¿no? Que es la pérdida de la libertad. Esta pérdida de la libertad hace que la persona que tiene la enfermedad mental no tome decisiones adecuadas, no sea consciente de las decisiones que toma y por lo tanto no va a poder hacerse cargo de estas decisiones que toma. Y el cuarto punto es el quebrantamiento de normas y reglas que nos llevarían a la pérdida de la libertad. Pues bueno, esos 4 puntos básicos nos hacen comprender qué es la enfermedad mental y de acuerdo a los síntomas y signos que podamos encontrar, pues vamos a tener las diferentes clases de enfermedades mentales, como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los distintos tipos de adicciones y etcétera. Bueno, ok. Ahora, ¿por qué es importante la salud mental? Bueno, chicos, hasta aquí ha dado por lo menos algunas pautas. Aquí lo corto porque en realidad viene el segundo video. El video se corta ahí, pero nos deja una pregunta súper importante que me gustaría que la debatamos. Como ustedes saben, a mí me gusta debatir mucho porque la opinión en el médico es algo muy importante, ya los he dicho, y tendremos que empezar a desarrollarla. A ver usted, Blanca María Echazú, ¿me podría decir más o menos por qué cree que es importante la salud mental? Y con esta pequeña introducción del doctor Rojas que nos ha dado. Buen día, doctora. Buen día. Bueno, yo pienso que la salud mental es importante porque necesitamos un bienestar emocional, conductual y social con nosotros mismos y para poder sobrellevar cualquier obstáculo, problema y que no sea de gran significancia y que no nos afecte mucho. No sé, ya sea en trabajos laborales, quizás alguna pelea chica con el cortejo o la corteja. Entonces, que no llegue a afectar mucho, quizá algún problema con el padre, pero sin embargo, que tampoco eso nos afecte en nuestra forma de ser, ¿no? Y que salpique quizás a otras personas, ¿no? Claro, como usted dice bien, cuando estamos bien, estas pequeñas cosas son manejables, pero cuando algo está fallando en nuestra salud mental, falla nuestra regulación emocional, ¿no? Por ejemplo, un simple insomnio o ni siquiera insomnio, que por ahí nos desvelemos toda la noche por estudiar, va a afectar, y usualmente a mí, por ejemplo, me pone más irritable. Y yo me llegué a dar cuenta de cuando me desvelaba, por ejemplo, y no comía bien, tendía a tener más discusiones que después las analizaba y no eran discusiones importantes, pero que después tenía que solucionarlas, ¿no? Entonces la salud mental es algo importante y algo en lo que tenemos que trabajar, organizarnos y pensar justamente de que el organizarnos en nuestra vida nos ayuda a que podamos dormir bien, comer bien y esto es una parte de mi cuidado en salud mental. Usted, Gabriel, ¿qué nos dice? ¿Qué piensa? ¿Por qué es importante la salud mental para usted? Es totalmente esto de opinión, no hay bueno ni malo. ¿Por qué pensaría usted, Gabriel, que sería importante, según su opinión, la salud mental? Doutora, a mim parece que sem uma boa saúde mental não é possível ter uma,
estar bien en la sociedad, estar bien con su trabajo, con Ujú. su... hasta pensar es difícil, resolver los problemas del Exacto. día a día. Exacto, totalmente de acuerdo. A pensar, concentrarse, ¿no? Estudiar, sin salud mental no se puede, ¿no? Queramos o no, nos va a afectar. Usted, Alejandro Franz, ¿por qué cree que es importante la salud mental, según su opinión? Bueno, doctora, opino que la salud mental es muy importante porque nos ayuda a ser mejor persona, nos ayuda a ser productivos a la sociedad, a la Ujú. comunidad. Nos ayuda también a que tengamos un estado físico saludable, porque si uno tiene problemas mentales, eh, afecta lo que es la calidad de su vida. Y bueno, es importante Exacto. tener, acompañar la salud mental con la salud física. Perfecto, y es súper importante. Había un dicho que era, ¿no? Cuerpo sano, mente sana, pero se puede decir igual al revés, ¿no? Mente sana, cuerpo sano. Porque sin la mente no nos vamos a cuidar, no nos vamos a hacer de la misma manera. Hay cosas que vamos a ver en el examen mental, que no por jugar, pero que son cosas que vamos a ver en el paciente como el aseo, cómo se viste, que la ropa sea adecuada a la ocasión, ¿no? Son índices que objetivamente mirándolos, no por juzgar, nos pueden dar parámetros, ¿no? Importantes para medir la salud mental. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte, ¿no? De esta serie de videos que hizo el doctor Rojas y que nos responde, según él, ¿no? Por qué él nos dice, ¿no? Que es importante la salud mental. Ahora vamos a compartir y me avisan de nuevo si el audio está bien, por favor. Bien, ¿por qué es importante la salud mental? Según la Organización Mundial de la Salud, 428 millones de personas padecen enfermedades mentales alrededor del mundo. Al año, 800.000 personas se suicidan por alguna complicación de alguna enfermedad mental. Y para el 2030 se prevé que la depresión vaya a ser la primera causa de ausentismo laboral. Entonces, la enfermedad mental disminuye mi capacidad productiva y mi desarrollo, por ende, sin tomar en cuenta todo el sufrimiento que puede causar alrededor de las personas que están conmigo. Bien, entonces al yo cuidar mi salud mental, también tengo mejores chances de aumentar mi producción. Por esto, la Organización Mundial de la Salud ha tomado varios planes de acción alrededor del mundo, en muchos países, para prevenir que las enfermedades mentales aumenten su incidencia. Sabemos que todos los estados tienen limitaciones en su capacidad de acción, ¿sí? Por lo tanto, yo no puedo depender de que el estado se preocupe por mi salud. Entonces, yo tengo que tomar acción, ¿sí? Entonces, esta acción es la prevención. Dentro de la prevención en Insight hablamos de 4 puntos principales. El primero es la actividad física. Se ha demostrado que la actividad física intensa, alrededor de 30 minutos al día, puede ser un perfecto antidepresivo por muchos mecanismos fisiológicos. El segundo punto es la alimentación. Se ha escuchado por mucho tiempo decir que uno es lo que come y evidentemente la alimentación va a definir la calidad de procesos químicos que yo vaya a tener en mi sistema nervioso central y periférico. Por lo tanto, va a fortalecer funciones mentales adecuadas, prevenir enfermedades como la demencia, por ejemplo. El otro punto son las actividades de contemplación. En este mundo acelerado entramos en funciones mentales casi automáticas, por lo tanto no poseemos pausas. En la pausa existe la reflexión, por lo tanto yo puedo analizar de mejor manera mis pensamientos, mis emociones y mi conducta, cosa que no está en la educación actual. Por lo tanto, tenemos que tener técnicas contemplativas como el mindfulness, los tipos de meditación, la oración. Todas estas técnicas contemplativas tienen evidencia científica que son tremendamente eficaces y con el tiempo pueden fomentar el neurodesarrollo, la neuroplasticidad, lo cual mejoraría de sobremanera mis capacidades mentales.
Y el otro punto importante es el descanso. Si bien el sueño es la primera función de descanso que tenemos como seres humanos, que en términos medios se manejan 7 a 8 horas, la única forma de descanso. Durante el día también tengo que tener intervalos de tiempo de 10 a 15 minutos donde pueda descansar. Entonces volvemos a insistir con la pausa. La pausa es tremendamente importante para yo ser más eficaz en mi desarrollo productivo. Bien. En Insight les brindamos toda esta orientación. Además que es muy importante que antes de autodiagnosticarme y mucho peor antes de yo empezar a administrarme medicamentos, tenga que tener la evaluación profesional. Nosotros como profesionales en Insight tenemos métodos diagnósticos, tanto clínicos como laboratorios y de electrofisiología, que nos van a permitir llegar a un diagnóstico más preciso. Y con un diagnóstico definir la conducta. Entonces dentro de la conducta, continuando con lo que es la salud mental, no solamente se requiere de un profesional, sino es un equipo multidisciplinario, donde tenemos al médico, donde tenemos al psicólogo y terapeutas que se los denominan como terapias alternativas, pero que también muestran su eficacia al prestar atención en la persona. Es muy importante tener la valoración de un profesional, principalmente para efectos de diagnóstico diferencial, que quiere decir que yo puedo estar pasando alteraciones sanguíneas, metabólicas o de intoxicación que van a provocar síntomas mentales o de enfermedades mentales y no necesariamente una enfermedad mental en sí. Pues bueno, espero de que les haya gustado este primer video. Estén atentos, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle like o sigan nuestra página en Facebook, en Instagram y también visiten nuestra landing page, nuestra página web, donde seguiremos subiendo mayor información con base científica y nuestra experiencia clínica. Para mí ha sido un gusto acompañarles, les mando un abrazo y cuídense. Bueno chicos, como ustedes han podido ver, nos da una explicación importante de la importancia de la salud mental. También nos habla de conceptos de la OMS y nos habla de algo muy importante que nos olvidamos, que son la pausa y el descanso, ¿no? Que pareciera imposible. Nos comenta que el sueño obviamente es muy importante, pero que hay otro tipo de maneras, ¿no? De descansar o de ver, hay actividades contemplativas, el ejercicio, darle un espacio. Miren, se habla mucho ahora de las actividades intensas en 30 minutos, pero el simple hecho de caminar 5 a 10 minutos ya nos ayuda a la salud mental, porque sabemos que algunas veces ni siquiera nos damos un tiempo de caminar, que es algo sencillo, ¿no? Porque por ahí, por la vida intensa que tenemos como estudiantes de medicina, darnos un tiempo para caminar 10 minutos nos podría ayudar muchísimo, ¿no? Hasta en su misma casa, cuando estén estudiando, ponerse una alarma y cada 40 minutos, caminar 10 minutos en su sala, en su cuarto, aunque parezca ilógico, les va a ayudar mentalmente. El ejercicio físico es un antidepresivo importante y es cierto y está comprobado. Y la caminata, si ustedes estudian acerca de la evidencia científica de la caminata, ustedes van a encontrar grandes cosas. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros tenemos una carga genética como especie, ¿no? Distintas especies tienen distintas actividades genéticas o cargas genéticas, y como especie nosotros, ustedes saben que éramos nómadas, no estábamos asentados en un lugar, sino que íbamos de lugar en lugar. El hombre cazaba, ¿no? La mujer cultivaba, ¿no? Y eso se ha ido descubriendo de a poco. Pero caminábamos mucho, ¿no? El ser humano, el cuerpo está hecho para la actividad física. Entonces, por más de que hayan pasado mucho tiempo de la prehistoria, nuestra carga genética está ahí, y ahora tenemos problemas de obesidad por comer mal, por comer en exceso, y tenemos problemas físicos por el sedentarismo, ¿no? Y eso sí afecta a la salud mental muchísimo. Entonces, una simple caminata tiene mucha evidencia científica
y sí está comprobado que todo ejercicio físico, y en especial la caminata, que era algo que nuestro cuerpo estaba acostumbrado prehistóricamente, desde la prehistoria a hacer, es algo que ayuda muchísimo en la salud mental del ser humano. Las técnicas de contemplación, la oración, ¿no? Tiene mucha investigación científica, sí ayuda mucho, ¿no? Los tipos de meditación oriental ayudan, pero también hay una meditación que es más científica y que es creada en una universidad, que es el mindfulness, es un tipo de meditación que se basa, ¿no?, en estudios acerca de por qué la meditación funciona. Entonces se empezó a estudiar lo que es el por qué hay personas que tienen ansiedad o depresión. Y muchas veces se piensa que las personas ansiosas se preocupan, o sea, preocuparse, es estar pensando algo antes de ocuparse, antes de que pase, vivir en el futuro. Se dice que muchos de nuestros problemas de ansiedad y nervios y depresión es por vivir más en el futuro que en el presente. Y hay otro tema de que es la melancolía, ¿no? Vivir mucho en el pasado, ¿no? Recordar mucho el pasado, y que muchas veces también causa ansiedad, pero también muchas veces causa depresiones, ¿no? Algo que se perdió, algo que ya no se puede tener. Entonces, el vivir en el presente y disfrutar el minuto a minuto es importante. Y esto es algo que nos enseña y se trabaja en el mindfulness de una manera muy interesante y muy inteligente. Entonces, les aconsejo que averigüen un poco más del mindfulness, porque como estudiantes de medicina que vivimos en un estrés desde que estudiamos hasta que trabajamos, es importante tener técnicas de regulación emocional y técnicas que nos ayuden en el descanso y la salud mental, ¿no? Ahora vamos a empezar lo que es la introducción a la psicopatología. Les voy a hablar un poco qué es la psicopatología. En un momento, ya siempre me tardo en compartir lastimosamente, pero bueno, voy a seguir adelante. ¿Pueden ver, chicos, la diapositiva? Sí, doctora. Sí. Ya voy a tratar de agrandarla, si puedo, porque me está tapando esto la opción. Voy a cerrar algunas ventanas para ver si me permite. Ahora sí. Ya, me avisan si pasa, algunas veces se ha detenido, ¿no? Esta es la introducción a la psicopatología. Aquí podemos ver el ojo, porque el ojo, a través de la mirada podemos ver muchas cosas. Hay una frase que dice, ¿no?, el ojo es el espejo del alma. Y realmente a través de la mirada y el lenguaje no verbal podemos ver mucho acerca de la salud mental de una persona, o de la parte sentimental y emocional también, ¿no? Como definición, la psicopatología es la ciencia que trata del estudio de los trastornos mentales y del comportamiento anormal o patológico. Trastorno, que ya yo les había dicho que es lo que preferimos usar en vez de enfermedad, es la presencia de un comportamiento o patrón de conducta, o un grupo de síntomas bien delimitados e identificables en la exploración clínica. Ahí vemos caritas, ¿no?, como felicidad, tristeza, enojo. Creo que se quedó en la Doctor, primera diapo. Ya, le voy a quitar de acá y vamos a ir bajando nomás así, porque lastimosamente por alguna razón algunas veces cuando lo vamos a agrandar no pasa. Bueno, entonces trastorno es la presencia de un comportamiento o un patrón de conducta o un grupo de síntomas bien delimitados, identificables en la exploración clínica, y como les iba diciendo, ahí vemos las caritas felices. Y estas caritas, ¿por qué las ponemos? Porque aunque no crean, y es algo que ustedes pueden investigar por ustedes mismos, tanto en iPhone como en Samsung, o en cómo es el sistema operativo, Android se me iba de la cabeza, encontramos nosotros aplicaciones que se llaman diarios emocionales, y a través de caritas o emoticones nosotros podemos ir poniendo cómo está nuestro estado de ánimo, y podemos inclusive escribir notas de por qué nos sentimos así. Y es interesante porque nos hace estadísticas de nuestros cambios de humor. Entonces es interesante que lo vean. Es algo que nosotros antes utilizábamos con cuadernos, ¿no? Que eran las cartillas emocionales, y nos ayudaba en algunos pacientes para ver si
si había desregulación emocional o cómo está su regulación emocional en las personas. Y es bueno hacer este tipo de, no necesariamente escribir, no, y me levanté, me lavé los dientes, no, sino un diario emocional propiamente dicho. Y aunque no crean, cuando uno los revisa, uno mismo se sorprende, ¿no? Y hasta hay emociones que uno ha olvidado porque se sintió mal. Y ahí uno recuerda y dice, pero no era tan importante, no daba para tanto, ¿no? Entonces uno se da cuenta que cuando está en momentos de estabilidad emocional, hacer esa evaluación emocional de nuestro mes o nuestra semana es importante, nos ayuda a nuestra autorregulación emocional. Entonces yo les invitaría a que pongan, digamos, en su Play Store en caso de Android. Creo que era iTunes, no me acuerdo bien en iPhone cómo se llamaba, porque hace años que no veo un iPhone, la verdad, pero tiene también su aplicación, ¿no? O su tienda, ¿no? Para aplicaciones, también hay aplicaciones de diarios emocionales en iPhone. Y es una buena práctica en salud mental. Características comunes para el trastorno mental es el malestar o sufrimiento subjetivo, ¿no? O sea, es algo que nosotros sentimos y no siempre las demás personas lo entienden, ¿no? Es algo muy de nosotros, muy subjetivo, no siempre es algo objetivo, ¿no? Pero nosotros lo sentimos, ¿no? Nadie nos puede decir por qué sentiste esto, por qué nos falta, es algo que nos pasa, es algo emocional. Pérdida de la libertad y autonomía, ¿no? Como lo explicó el doctor, muchas veces vamos tomando, esto nos ayuda, nos bloquea muchas veces a tener total libertad y hace que también no reaccionemos de las mejores maneras y algunas veces quebrantemos la ley o norma y que nos va haciendo que vamos perdiendo cada vez más la libertad y la autonomía, ¿no? Con el caso, por ejemplo, de las fobias, hay personas que se llegan a encerrar totalmente en una fobia social, ¿no? Y obviamente no van a poder vivir en total libertad y autonomía, ¿no? Y de eso un ejemplo, ¿no? Las personas, por ejemplo, con problemas de alimentación pierden la libertad de comer o normalmente y de disfrutar, ¿no? De algo tan necesario como es la comida y que también nos causa mucho placer, ¿no? La otra es falta total o parcial del entorno, ¿no? Vamos perdiendo, ¿no? Esa conexión. Por ejemplo, en esta cuarentena, si ustedes se dan cuenta cuando estábamos encerrados, cuando volvimos a salir, muchas veces fue como un boom, ¿no? Tanto encerrarnos como salir y, y no siempre nos damos cuenta de las habilidades sociales, como cuando hemos estado tanto tiempo encerrados y volvemos. Y hasta estamos como más tímidos, ¿no? Como que eh, nos cuesta de nuevo la interacción social en algunas cosas o nos damos cuenta que habíamos perdido ciertas habilidades sociales, ¿no? Y los trastornos mentales lastimosamente nos hacen perder alguna de estas, ¿no? Entonces vamos perdiendo ese contacto total o parcial con el entorno y la violación de normas sociales o morales, que eso sabemos que va cambiando, pero que una persona en su completo estado de salud mental eh, es más fácil que se adapte, ¿no? A su situación y a las normas, ¿no? Y en cambio una persona que por ahí está sufriendo mucho o que se encuentra muy y puede presentar mucha rebeldía por esta frustración, le cueste más, ¿no? O personas en necesidad realmente, ¿no? Lleguen a robar otras cosas, ¿no? Por la desesperación de problemas económicos, etcétera, ¿no? Y la desesperación de dar alimentación a su hijo, etcétera. Entonces, por muchas causas, el estado de salud mental no puede llegar a la violación de normas sociales o morales, ¿no? O en la psicosis también, vamos a tener muchas violaciones a las normas, no necesariamente legales, hasta normales, ¿no? Vamos a tener, estas personas van a tener comportamientos que para nosotros son extraños o bizarros, ¿no? La psicopatología, también llamada psicología anormal, psicología patológica o patología psicológica, estos nombres también se les ha dado. El término patología implica un modo, patos ya sabemos que es anormal, ¿no? O sufrimiento, ¿no? Problema, enfermedad. Implica un modo de anormalidad indeseable o peligrosa y parece connotar una mayor gravedad o severidad. La modificación no solo es una desviación cuantitativa o aumento de sustancias químicas como la actividad de los neurotransmisores cerebrales, sino también puede ser por falta o ausencia de algún otro factor
como sangre en el líquido cefalorraquídeo, en anemia, problemas en la tiroides como ejemplos que les puedo dar, que pueden dar sintomatología psiquiátrica, ¿no? O algunos casos como el delirium, ¿no? Quiero hacer énfasis en que la palabra es delirium, no delirio, ¿no? Que en la parte de pensamiento vamos a definir bien qué es un delirio, ¿no? Que es un conjunto de ideas delirantes o irracionales. En cambio, el delirium es comportamientos también irracionales, pero que también tiene alteración de la conciencia. No sé si alguna vez ustedes han visitado a un familiar que está muy, muy mal en terapia, con unas fiebres muy fuertes, y dicen, está delirando, ya está muy mal, ¿no? El delirio usualmente tiene una base clínica, pero que da sintomatología psiquiátrica. Y no significa que esta persona, si sana, va a tener alguna enfermedad mental, ¿no? Esto se da por una parte orgánica, que hay alteración de la conciencia, ¿no? Y de la vigilia, y de las funciones mentales que hacen que algunas veces las personas le digan, estoy viendo a mi mamá y por ahí su mamá ya está fallecida, o familiares, o esté hablando con alguien que nosotros no vemos, ¿no? O que quiera salir a correr y la persona está intubada, ¿no? Cosas así, ¿no? Pasan en el delirio, y por eso se necesita la intervención también de psiquiatría y psicología. Toda desviación de la norma, incluyendo las no patológicas, son adecuadamente llamadas desviadas o anormales. En psicopatología general, como semiología de la actividad mental y de la conducta, la psicopatología general parte de la psicopatología, que consiste en el estudio sistematizado de los signos y síntomas desde relevancia de alguna actividad mental o conducta anormal, y semiología estudia los signos y síntomas que se observan en la exploración clínica. La psicopatología tradicional le dio gran importancia a trastornos del lenguaje, de la motórica, del pensamiento, emociones, percepción y otros síntomas. Catatonía, por ejemplo, que se da en la esquizofrenia, ansiedad, depresión, constituyen el mosaico de signos y síntomas para analizar correctamente. Y es importante esta división de psicopatología general de semiología, porque la semiología nosotros sabemos que en medicina se usa, ¿no? como el estudio de los signos y síntomas, pero la psicopatología es el estudio de signos y síntomas, pero de los trastornos mentales anormales. Entonces ahí es importante diferenciar, porque puede haber semiología de lo que es la conducta normal también, ¿no? Y de todo lo que es la conducta o la mente, pero en cambio la psicopatología es netamente de lo anormal. La psicopatología general, como semiología de la actividad mental y de la conducta, la observación de los fenómenos psicopatológicos no pueden ser ni puramente objetivas conductas, ni puramente subjetivas, análisis introspectivo, sus mismas experiencias. Por ello, el psicólogo o psiquiatra no interrogan al paciente, sino entran en relación afectivo-reflexiva. Se debe escoger el nivel más favorable de comunicación y comprensión del paciente, así se llegará a un encuentro terapéutico exitoso. Aquí nos habla de que es importante la comunicación y comprensión, o sea, entre líneas, la relación médico-paciente que tanto hemos hablado. Psicopatología general, como semiología de la actividad mental y de la conducta. La psicología clínica y la psiquiatría necesitan de la psicopatología para poder ayudar a los pacientes. Los objetivos de la psicología clínica y psiquiátrica obviamente es el ser humano que sufre, y la psicopatología es la descripción, comprensión y explicación de los fenómenos psicopatológicos que manifiesta y le hace sufrir, o sea, de la conducta normal. La psicopatología general, como semiología de la actividad mental y de la conducta. La psicopatología nos enseña a escuchar, experimentar y describir en el trato a los pacientes. En el caso de describir, no solo se trata de describir los signos y síntomas, sino también de captar lo observado al tiempo que comprende. O sea que además de lo que nos dice el paciente, tenemos que aprender a ver, porque en el examen mental no solo estamos sacándolo de lo que el paciente nos dice, sino de lo que nosotros estamos observando en cómo nos lo dice, en cómo se sienta, en cómo nos saluda, en cómo nos mira. Signos, síntomas y síndromes. Presencia de manifestaciones morbosas o patológicas correspondientes a los trastornos o enfermedades que se detectan durante la exploración del paciente.
El signo en psicopatología está próximo al sustrato neurobiológico del síntoma, lo que significa que la presencia de signos iguales en patologías diferentes deben hacernos pensar en sustratos neurobiológicos comunes a diferentes enfermedades o síndromes. Signo es la manifestación o indicador objetivo de un proceso o estado patológico. Es observado por el médico y no así descrito por el paciente. Ya sabemos que el signo es lo que podemos ver, por ejemplo, podemos medir como la temperatura u otras cosas, es lo que nosotros podemos ver, porque hay cosas como el dolor, tanto físico como mental, cuando el paciente nos dice realmente esto es una situación que me duele, lo que es el dolor emocional, es algo que el paciente nos dice, ¿no? Pero que nosotros no podemos ver, y el signo en cambio son las cosas que nosotros podemos observar, por ejemplo, son observables de forma objetiva, por ejemplo, la taquicardia, cuantificables a apreciación del paciente, simples, se ascriben a un fundamento y constantes que tienen duración, por ejemplo, taquicardia, piloerección, expresión incoherente, o sea, cuando el paciente nos habla y no le logramos entender, y rigidez muscular que también puede haber, ¿no? Tanto en problemas de ansiedad, nervio, y en otro tipo de patologías. El síntoma es toda manifestación subjetiva de un estado patológico, que es percibido por el individuo y descrito por el mismo, más que observado por el clínico. Por ejemplo, el signo es la fiebre, lo que les decía, y el síntoma es la sensación de tener fiebre. Existen agrupaciones de síntomas que se repiten en ciertos grupos de población, estando agrupados entre sí. A estos acoplamientos son llamados síndromes. O sea, es el conjunto de signos y síntomas, ¿no? Como se lo ve en la semiología clásica. El síndrome es una combinación de signos y síntomas que aparecen en forma de cuadro o estructura que no es causal. En los síndromes psicopatológicos, a diferencia de los estrictamente físicos, no existe una estrecha correlación con una determinada causa. Eso nos diferencia, por eso le llamamos trastorno. Porque son idiopáticos, porque hasta el día de hoy muchas enfermedades o trastornos mentales no sabemos por qué se originan, ¿no? Y esto hace que sea muy difícil para la familia y para la persona que lo padece. Los síndromes psicopatológicos son inespecíficos con respecto a las causas. Por ejemplo, hay depresiones. Yo tengo recientemente una paciente que es adolescente, que tiene un papá y una mamá que son muy comprensivos, que se lleva bien con sus hermanas, pero que desde muy pequeña ella empieza a manifestar momentos de tristeza, ¿no? Y ella me dice, yo de doctora, desde niña sentía tristeza. Yo le decía a mi mamá que no había un porqué, que en el colegio me iba bien, que tenía amigas, pero que yo sentía tristeza. Y ahora en la adolescencia ha tenido periodos de estabilidad, pero en la adolescencia volvió. Y había un momento en que sí, ya tenía problemas con su mejor amiga, con el novio, pero ahora, por ejemplo, volvió la tristeza esta que ya nos definía, sin ningún porqué, que es lo que llamamos la tristeza patológica endógena o melancolía. Pasa, ¿no? Y para el paciente es inexplicable y no entiende y sufre, ¿no? Al sufrir depresión, que antes le llamaban la enfermedad de los flojos, pero que era tan poco entendida, de que hay depresiones que se pueden dar endógenas sin ninguna causa. Hay depresiones obviamente que tienen una causa externa, que son la tristeza patológica secundaria a, digamos, un duelo, una pérdida, a pérdida del trabajo, etcétera, ¿no? Problemas en la universidad, muchas cosas, ¿no? Problemas económicos. Pero hay depresiones que la persona viene diciendo, no tengo ningún problema externo, es interno, es algo que yo siento, pero que no me deja ser feliz, que no me deja disfrutar, que me quita el apetito, que me quita las ganas de vivir, ¿no? Y me siento vacía, ¿no? Entonces, es odioso y difícil de entender, y así que los familiares también les sea difícil de entender, porque es difícil que una persona teniéndolo todo, de repente te diga, estoy triste, ¿no? Pero pasa, ¿no? Y ahora entendemos que la depresión puede ser muy odiosa, pero existe, y tenemos que tratarla, porque si no, puede terminar, sabemos, en un suicidio, ¿no? Y esta persona puede fingir por mucho tiempo estar feliz, disfrutar de todo, pero está ahí, ¿no? Esa depresión. Psicopatología de la afectividad, ¿no? Tenemos síndromes depresivos, el síndrome maníaco, el síndrome disfórico, ¿no?
trastornos de la memoria, síndrome amnésico, síndrome de Korsakoff, que es un tipo de demencia que es más del alcohólico, que sí, el alcoholismo cuando es crónico y de mucho tiempo genera efectos en el cerebro que se puede ver en la tomografía, que hay como que un alisamiento de la corteza, es decir, que esas rugosidades que nosotros vemos propias del cerebro se van alisando y se ve una corteza como que más lisa, ¿no? Y esto va generando problemas en el alcohólico, como pérdida de la memoria. Y además celotipia, que no es lo mismo que celo, ¿no? Todos tenemos en algún lado algún celo, pero en la celotipia es más allá de lo normal y de lo racional, ¿no? Estas personas llegan, por ejemplo, nosotros tuvimos usual, pueden ser, cuando es demencia, usualmente son personas de la tercera edad, ¿no? Que nosotros teníamos una persona de la tercera edad, un señor, que vivía años casado, y que era una persona que era alcohólica, pero que era uno de estos alcohólicos que llegaba solito, tomaba, pero no causaba, como que hay algunas veces, ¿no? Que hay personas que se salen, que son infieles, que son agresivos, pero este señor no, tomaba todos los días, pero no era un alcohólico que le generaba, digamos, mucho estrés a su familia. Y eso hizo que nunca atendiera su alcoholismo ni que lo aceptara. Pero el problema está de que cuando llegó a la tercera edad, empezó a tener celotipia y empezaba, tras que llegaba o su mujer salía, empezaba a hacerla superficialmente a su esposa, empezaba a buscar debajo de la cama, amenazarla con cuchillo a su esposa, que le diga dónde estaba su amante. Y todos eran conscientes de que su mujer era mayor, que la señora casi no salía, ¿no? Que la señora más se dedicaba a los nietos, a su casa, ¿no? Y los hijos no entendían. Y llegamos a ver, ¿no? Que se trataba de un síndrome de Korsakoff, ¿no? Por el alcoholismo, ¿no? Y obviamente ya él empezó a tener otros síntomas, pero como para que ustedes vean de qué se trata más o menos la demencia de Korsakoff y que tiene una causa, digamos, ¿no? En el alcoholismo, pero que los hijos en ese momento no entendían por qué de la nada un matrimonio que no había tenido grandes problemas empiece con esto, ¿no? Trastornos de la conciencia como el síndrome onírico, que ya vamos a ir viendo mejor en conciencia, porque conciencia es un tema complejo y es difícil que se los explique ahorita en 2 minutos lo que es un síndrome onírico, ¿no? Entonces, cuando vamos viendo la parte de la conciencia, obviamente después de que pongan ustedes, digamos, algunos de los que les toque el grupo, yo voy a ir explicando las cosas más complejas, ¿no? Síndrome crepuscular es otro síndrome también complejo que lo vamos a explicar y agrandar en conciencia, y síndrome de obnubilatorio. Eso ya es un poco más sencillo porque en la escala de Glasgow, ¿no? Entendemos, ¿no? El estupor, la nubilación, ¿no? Entonces, es más fácil entender, ¿no? Que es parte de la escala de la conciencia cuantitativa, ¿no? Que lo podemos ver hasta en la escala de Glasgow. Y trastornos perceptivos, ahí ya va la sensopercepción, ¿no? El síndrome alucinatorio, ¿no? Que es lo que llamamos las alucinaciones, ¿no? Cuando las personas ven personas que nadie ve, ¿no? O sea, la percepción sin objetos, sin que haya algo ahí, ¿no? Y el síndrome alucinósico, que ya es diferente, que ya lo vamos a ver también la diferencia en sensopercepción. Los trastornos del pensamiento, ahí ya van en el mundo de las ideas, ¿no? Vamos a tener el síndrome paranoide, ¿no? Que como uno de los principales signos o síntomas es la suspicacia, ¿no? La persona desconfiada, que cree que le están siguiendo, ¿no? El síndrome celotípico, que ya les expliqué un poquito en la demencia de Korsakoff, ¿no? Que la persona tiene celos pero irracionales y sin causa, ¿no? Y que va más allá de los celos normales, ¿no? Y por ahí algunos me dirán, ¿no? Que sin llegar a la demencia hay personas que lo tienen, y sí, en trastornos delirantes y otro tipo de psicosis hay la celotipia, ¿no? Trastornos psicomotores, tenemos el síndrome catatónico, que se da mucho en esquizofrenia y que lo vamos a explicar más adelante mejor, ¿no? El síndrome de agitación, que creo que es más fácil de entender, ¿no? Es cuando una persona se agita, ¿no? Puede dar en delirio, pero también puede dar en delirium, como les decía yo, ¿no? Que es de causa orgánica, pero que tiene sintomatología psiquiátrica. En psicopatología se han distinguido 3 grandes agrupaciones. Esto es súper importante en psicopatología, ¿no? Porque aquí se entiende por qué psiquiatría no solo trata lo que nosotros antes pensábamos que era locura, porque están los síndromes neuróticos. En los síndromes neuróticos está una gran gama de síndromes, que está desde la ansiedad, está los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Y otro es súper grande que después yo se los voy a ir mostrando, y en psiquiatría lo van a ver mejor.
pero que más bien son personas que no tienen nada que ver con la psicosis, ¿no? Que tienen características muy diferentes. Síndromes caracteriales, que son los trastornos de personalidad. Aquí pueden haber los trastornos dependientes, los trastornos antisociales de personalidad, ¿no? Que los vemos en criminalística, no tanto, ¿no? Que son estas personas antisociales, que roban o que pueden matar, ¿no? Y que no muestran esa sensibilidad y además que tienen esa rebeldía contra las normas sociales, ¿no? No siguen normas, no les importa, son narcisistas usualmente, ¿no? O sea, que se creen superiores al resto, ¿no? Y bueno, y muchas más de las características, ¿no? Trastornos narcisistas, que no necesariamente todos los narcisistas son antisociales, hay personas que son narcisistas, pero que no tienen nada de antisociales, que simplemente son personas que se creen superiores al resto del mundo por su historia, etcétera. Aunque no crean, no siempre significa que han sido demasiado mimados. Algunas veces los narcisistas más bien son personas que en realidad son muy inseguras, ¿no? Y lo tapan con su narcisismo, ¿no? Bueno, esta es otra parte de la personalidad que es muy diferente y que a diferencia de los otros que pueden venir de un momento a otro, se va desarrollando a lo largo de toda su biografía, por eso tienen sus características especiales y se los aparta en una sola clasificación. Y los síndromes psicóticos, ¿no? En los síndromes psicóticos tenemos las esquizofrenias y las grandes psicosis. Ustedes me dicen dónde están los síndromes afectivos, lo llegamos a poner igual en los neuróticos, ¿no? Por eso le digo, la clasificación de los neuróticos es grandísima y ya la vamos a ir viendo un poco mejor y así que también la vamos a desarrollar mejor. ¿Sí? ¿Alguien me quiere hablar? Doctora, dígame. Una pregunta, el síndrome de Mauthausen, si no me equivoco, algo así, ¿en qué grupo entraría de estos tres? Neurótico. Sí, pero pregúntemelo en el grupo y le voy a poder dar información porque ya no está tanto como en la clasificación de DSM, pero yo le puedo decir porque los DSM han cambiado mucho y los CIE-10 también. Entonces por ahí no lo encuentre en el DSM, pero yo le puedo buscar ahorita dentro de qué trastorno está dentro, ¿ya? Ya, escríbamelo y así yo le pongo dentro de qué síntoma, o sea, qué nombre se le pone ahora, ¿no? Porque muchos síndromes han ido y están escondidos con otros nombres, pero siguen estando ahí, pero no están con ese nombre en las clasificaciones de psiquiatría actual, ¿ya? Póngamelo y así yo le digo, está dentro de esto. Bueno. Ya, doctora. Los síndromes neuróticos tenemos que son trastornos dimensionales, los neuróticos sanos. O sea que hay neuróticos que pueden estar adaptados al mundo, pero tener características de los neuróticos, ¿no? Pero no en un punto que nos llegue a causar problemas. No son explicables, son causas psicológicas y ambientales, traumas, etcétera, educación, formación, biografía, síntomas característicos, ansiedad, fobias, obsesiones, cambios de humor, somatizaciones, ¿no? O sea, son síntomas de estos neuróticos, que en realidad es un gran grupo. Y tampoco en el DSM ya se los llaman neuróticos, ¿no? Pero nacieron de aquí, ¿no? De las 3 grandes clasificaciones que se hicieron. Y ahora no los encontramos así en las clasificaciones, ¿no? Pero es importante que los mencionemos porque de ahí nació todo. Los síndromes psicóticos, en cambio, suponen una afectación y o deterioro de las funciones mentales. Interfiere con la capacidad de introspección, interfiere con el confrontamiento. Los mecanismos causales son de índole biológico, ¿no? Ahí están las esquizofrenias y otros trastornos psicóticos, porque sí hay otros trastornos psicóticos que no son necesariamente esquizofrenias, que son de mejor manejo y de mejor pronóstico, ¿no? O sea que muchas veces la gente se asusta y dice, está todo perdido porque su hijo empieza a tener alucinaciones y algunas veces es por drogas y deja la droga y le pasa, o hay episodios psicóticos breves, ¿no? Que después de un mes pasan, ¿no? O porque tomaron alguna píldora también, por eso tenemos que tener cuidado para bajar de peso, que sí pueden causar trastornos psicóticos breves, ¿no? Pero no a todas las personas les da, pero hay que tener cuidado porque las anfetaminas,
fueron famosas en cierto periodo de tiempo porque sí ayudan a bajar de peso, pero en muchas personas pueden causar trastornos psicóticos, ¿no? Por eso se las prohibió. Y hay derivados de las anfetaminas, pero que aún así, los derivados, aunque son mucho menos causantes de trastornos psicóticos, se tiene que hacer un estudio de que no tengan problemas tiroideos, de que no tengan antecedentes de haber tenido un trastorno psicótico, tendencia a la psicosis, de que en su familia hay muchas cosas, donde por eso es de que no se tiene que comprar como cosas que ustedes no lean, ¿qué dice? Yo le tengo miedo a las pastillas chinas, ¿por qué? Porque todo viene en chino. Y no sabemos si por ahí derivados anfetamínicos, ¿no? Y se lo está dando muchas veces sin que sea un profesional médico que se lo dé y lo toman sin el debido cuidado, la dosis adecuada. No digo que sean malas, no la voy a demonizar, ¿no? Pero es importante que cuando tomemos algo sepamos que tiene ese algo. Y pasa con muchos productos para bajar de peso, por eso tengan cuidado, mucho cuidado. Ustedes que están estudiando medicina, tengan cuidado, porque todo tiene su precio en la vida, y las pastillas para bajar de peso también lo tienen. Si no nos afecta el cerebro, nos puede afectar los riñones u otra cosa. No hay como la dieta natural, ¿no? También hay el efecto rebote en algunas de estas, que es peor porque no solo ganan el peso, sino que usualmente tienen más peso. Entonces, entre los síndromes psicóticos hay una gran gama, ¿no?, de trastornos que hay: los inducidos por drogas, los inducidos por psicofármacos, los inducidos por XS, o que son breves, o que son de 6 meses, ¿no? O que son trastornos delirantes, pero en realidad también es un grupo más grande de lo que se piensa. Antes solo se pensaba que existía la esquizofrenia y más. Entonces, cuando una persona presentaba estos síntomas, la gente pensaba, ya está loco, y ahí fue, ¿no? Hay que mandarlo al manicomio, como decíamos, y ahí ya estuvo, ¿no? Y no es así. Ahora sabemos que no es así, que hay enfermedades psicóticas, trastornos psicóticos que se recuperan y tienen un buen pronóstico, ¿no? Y la esquizofrenia ahora es tratable también, ¿no? No tiene el mismo pronóstico que una enfermedad más breve, evidentemente, pero es tratable, y ya sabemos de que ahora uno de los objetivos de la psiquiatría es que no solo se base en tratar el tratamiento, sino en la reinserción social y laboral, y social, laboral y familiar. Los síndromes psicóticos no son trastornos cuantitativos, sino cualitativos, elementos anómanos. O sea, esta es la enfermedad que tal vez para nosotros sea más difícil de entender, porque no es lo mismo que alguien nos venga diciendo, no, estoy triste, a que nos venga diciendo, ¿saben qué? Yo soy el rey de España y ustedes tienen que hacerme caso, ¿no? O sea, para nosotros es mucho más difícil entender un trastorno psicótico porque tienen ideas irracionales que para nosotros no son lógicas, ¿no? Y tienen actitudes también que para nosotros van a ser más ilógicas, por eso son más anómalos para nosotros. Los síntomas característicos son alucinaciones, como les venía diciendo, delirios, que son las ideas delirantes o ideas irracionales, trastornos psicomotores, porque también van a tener trastornos psicomotores como rituales, van a hacer la catatonía, que se quedan en una posición, ¿no? O caminan diferente, ¿no? Ya ustedes van a ir viendo, ¿no?, con el pasar, que es importante en el examen mental ver la psicomotricidad, ¿no?, en un paciente. Y del lenguaje también, pueden hablarnos en coherencia, pueden tenernos fugas de ideas, o sea que empiezan a hablar una idea y se pasan de una idea a otra idea, que no siempre tienen coherencia, ¿no? Entonces, cuando nos cuentan algo, nos van a decir, no, el perro estaba ladrando, pero yo me siento muy triste, pero el día de hoy está lloviendo. O sea, frases que sí tienen lógica, pero que están unidas de manera ilógica, ¿no? Y en cambio en la incoherencia van a ser conjunto de palabras que no tienen una unión lógica para nosotros, ¿no? Entonces todas estas cosas vamos a tener que verlas. Los trastornos psicóticos pueden tener causas orgánicas o exógenas, o funcionales o endógenas, ¿no?, que también lo vamos a ir viendo. Sus síndromes, las características son conductas inadaptadas, ¿no?, que no se adaptan, rechazo de pacientes a la sociedad y sus normas. Las áreas psicológicas más afectadas es la cognitiva, o sea, la cognición, la afectiva y la de la voluntad, porque muchas veces, no solo en la psicosis tienen problemas de voluntad, sino en la depresión nos dicen, ¿no?, siento que me pesa el cuerpo, doctora, no tengo energía, ¿no? O sea, tiene una bulia, falta de voluntad.
¿no? Me siento muy cansado y te define, ¿no? Es como si en mi peso, mi cuerpo, mis manos me pesaran más, no tengo la energía de levantar mi cuerpo, no tengo ganas de bañarme, ¿no? Y ahí ustedes ven cómo se afecta la voluntad de la persona. Y la importancia del familiograma, porque muchas veces podemos ver cargas genéticas, el tipo de crianza sí es importante, cómo afrontar un problema, cómo ven los niños, cómo el padre afronta ciertos problemas, si lo afronta tranquilo, si lo afronta gritando agresivamente, o si lo afronta llorando, o o es muy nervioso o ansioso, ¿no? Entonces, la manera de afrontamiento de los problemas, el niño los ve y los aprende. Y educación recibida también, obviamente va a ayudar. Uno, el grupo de los trastornos tipo A son solitarios, son raros, excéntricos, se dice esto, ¿no? Ahora ya se los va diferenciando, pero son clasificaciones. Dos, el grupo de los trastornos tipo B, esto más que todo es en personalidad. Aquí no se lo ha puesto o no me ha parecido, pero estos son los trastornos de personalidad ahora que me estoy dando cuenta. El grupo 1, los trastornos tipo A son las solitarias, raras, excéntricas, ¿no? El tipo B son los antisociales o inestables emocionalmente. Aquí están los antisociales, los histriónicos, que ya vamos a ver un poquito más en psiquiatría. Y el grupo C son las personas temerosas, tímidas, dependientes, ¿no? Estos solamente son en grandes rasgos, pero hay en cada uno de estos grupos hay varios tipos de trastornos de personalidad. Eso estamos hablando no solo de tipos de personalidad, estamos hablando de trastornos de personalidad, eso es importante diferenciar. Y concepto de enfermedad se define como un constructo en el que adquiere sentido, signos y síntomas, que nosotros ahora preferimos a llamarlos en psiquiatría trastornos, ¿no? Por la parte de que no siempre encontramos la causa, ¿no? Y otro tipo de cosas también para quitar el estigma social, ¿no? Del enfermo mental, de la locura, etcétera. Conjunto de fenómenos que se producen en un organismo que sufre la acción de una causa morbosa y reacciona contra ella. Otro concepto de psicopatología general es categorial o dimensionar, percibir con claridad la ausencia o presencia de determinados síntomas, primarios, secundarios. Los síntomas primarios son propios de cada trastorno, los secundarios serían una consecuencia de los primarios, o pueden estar algunas veces, podemos hacer una lista de síntomas que pueden estar como que no necesariamente tiene que cumplir con los 12 síntomas secundarios, ¿no? Pero si hay los síntomas primarios, podemos poner que además tenemos estos síntomas secundarios, ¿no? Por ejemplo, en la depresión tiene que haber la tristeza patológica y la anedonia, ¿no? Que es la pérdida del placer. Esos son los síntomas primarios. Y síntomas secundarios puede haber pérdida o aumento de peso, pérdida de energía, ideas de culpabilidad, etcétera, ¿no? Como ejemplos de síntomas secundarios. Ego sintónico y ego distónico son síntomas que son percibidos y reconocidos por el paciente como propios. Ego sintónico significa que la persona no le molesta, que está en armonía con su estado de ánimo o con su percepción. En cambio, ego distónico es que a la persona le causa mucho sufrimiento y placer. Por ejemplo, la fobia, la persona dice, yo no quiero tener esta fobia me causa mucho daño, ¿no? En cambio, hay en algunos trastornos que, por ejemplo, en el psicótico cree realmente y vive lo que está sintiendo y está de acuerdo con esto porque para él es real, ¿no? Entonces no lo discute y le causa sufrimiento por otro tipo de factores, pero en realidad él lo cree realmente, ¿no? Entonces él lo defiende. A diferencia de la fobia que la persona dice, sé que es ilógico y no lo quiero, ¿no? Por eso es ego distónico. Orgánico o funcional, distingue alteración localizada en una estructura o órgano y los que evolucionan sin mostrar dicha alteración estructural. Bueno, y aquí estamos hablando de los métodos introspectivos y extrospectivos. Implica un requisito previo a la relación clínico-paciente. Bueno, y aquí hablamos ya de la consulta, ¿no? Que ya hemos hablado en otros temas de esto, entonces lo vamos a dejar aquí. Igual la diapositiva creo que ya se las compartí para que ustedes las lean. Pero esto era lo importante en esta clase, para mí, que discutamos y leamos y que sepamos,
un poquito de lo que es la conducta normal y anormal, y lo que esto podría, el costo que podría tener para el paciente, ¿no? Desde la inadaptación, el sufrimiento, la pérdida de la libertad, ¿no? Y romper normas sociales, ¿no? Estos son conceptos importantes en psicopatología y entender qué es la psicopatología. Por ahora, chicos, yo creo que vamos a terminar acá. Estoy un poquito dolorida de la cabeza, me disculpo, creo que me voy a tomar algo. Pero cualquier pregunta, por favor, que se les haya quedado, que yo sé que hay muchas, de la compañera le pido que me lo ponga en el chat para mostrarle en dónde lo pueden encontrar y leer mejor. Por ahora terminamos la clase hoy. Sus dudas, por favor, pónganmelas siempre en el chat privado o en el chat del grupo, ¿no? Que yo siempre estaré tratando de respondérselas. Y el viernes vamos a ver si hacemos un tipo sorteo, ¿no? Para que tengan los temas, que sea algo transparente, ¿no? Que no parezca que sea a dedo los temas y que me digan, a mí me dio el tema más difícil, ¿por qué, doctora? Tiene algo contra mí, ¿no? Podemos pensar con tanto estrés y tanto estudio, y que sé que la parte virtual algunas veces puede ser más interesante. Entonces lo vamos a hacer de una manera aleatoria y que ustedes lo vean transparentemente, ¿no? Y que para que no haya quejas. Pero de todas maneras, si entre ustedes me dicen, no, he hablado con el compañero y quiero cambiar, este tema me gusta más y él también quiere cambiar con el mío, yo no tengo problema con eso, ¿ya? Entonces los veo el viernes, chicos, y vayan pasándome los temas que no hayan podido descargarse, aunque los videos yo se los estoy pasando de las clases, pero las diapositivas he visto que no se pueden descargar ahorita en la página, algunas de ellas, entonces las que no hayan podido descargar, díganme, yo se las voy pasando ya, por favor. Bueno, les agradezco, voy poniendo detener grabación.